Y bueno, el día de hoy nos vamos a Afganistán. ¡Wow! Hay que viajar a Contra Afganistán, todos los pronósticos, 13 no te cases ni te embarques, diría el dicho. Y sin embargo Yo vamos a viajar voy a igual. repetir lo mismo que digo siempre. La primer cita que tuve con mi marido fue un martes 13. Perfecto, bien. Listo. Y me casé, tuve una hija y soy completamente feliz. Así que vos vivís en el piso 13, Vicky, o sea, y yo tengo un gato negro. O sea, chicos, no me que se llama Evita. Mira, bien, en otro tiempo te quemarían por eso, pero no. Sí, porque sea negro y porque se llame Evita. Por ambas. Nos vamos a Afganistán. ¿Dónde queda Afganistán, Sabino, para la gente que no sabe? Bueno, Afganistán es un país que queda en el centro de Asia, limita, bueno, con Irán, con Pakistán y con algunas ex repúblicas soviéticas como Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Es decir, es un país que tiene una ubicación estratégica muy importante, justo en el corazón de Asia, de hecho. De hecho, el himno nacional de Afganistán incluye una frase que dice desde el pecho de Asia. Tal cual, desde tiempos muy antiguos, Afganistán siempre fue una encrucijada de civilizaciones y de rutas comerciales, de hecho. La ruta de la seda que unía China con Occidente pasaba por el país, fue un lugar codiciado desde tiempos muy antiguos por muchos imperios, aunque solamente 2 imperios pudieron conquistar totalmente el país, Alejandro Magno y el imperio sasánida persa en el siglo IV después de Cristo. Todos los demás que lo intentaron fracasaron sistemáticamente. Es un país muy inhóspito, muy aislado. Sus habitantes desde tiempos remotos fueron celosos de su independencia, pero como país en sí, Afganistán recién aparece como tal en el siglo XVIII. Si bien tiene una historia milenaria que se remonta a 50.000 años atrás, cuando aparecieron los primeros pobladores, cambió de manos varias veces, pasó por distintos imperios, de Alejandro Magno a los persas, antes había sido de los persas también, fue tomado por algunos reinos budistas de la India. Los ingleses intentaron tomarlo, los mongoles intentaron tomarlo, los musulmanes intentaron conquistarlo, pero la mayoría de ellos nunca pudo hacerlo del todo. Recién en el siglo XVIII aparece como país independiente, tuvo una relación muy estrecha con la India y con Irán. Inglaterra intentó en 1839 conquistar el país, un desastroso fracaso para los ingleses, una de las mayores derrotas militares que se recuerda en la historia británica, el fracaso en Afganistán. De hecho, el Reino Unido sacrificó 30.000 soldados para tratar de tomar el país, bastante inhóspito para entonces, y en la actualidad lo sigue siendo también, aunque en 1880 Afganistán firmó una alianza con Gran Bretaña que lo ponía casi como un protectorado, y en la Primera Guerra Mundial igual se alejó del Imperio Británico, coqueteó con Alemania, después con Estados Unidos, mantuvo relaciones cordiales con Irán y con la Unión Soviética, y no se vuelve a hablar del país hasta 1978, cuando se produce una revolución y un golpe de Estado que pone en el poder a un gobierno comunista. Era, para mediados del siglo XX, uno de los países más pobres del planeta, aislado. Las frecuentes guerras han impedido que la infraestructura del país y la industria se mantuvieran en buen estado, aunque el pueblo afgano es emprendedor y trabajador. De hecho, muchos afganos desde tiempos remotos han servido como trabajadores y como empresarios en países vecinos, en Irán, en la India, por ejemplo. Hay todavía 5 o 6 millones de afganos que viven en Occidente, se han integrado bastante bien a las sociedades que los han acogido. La cuestión es que en el año 78 hay un golpe de Estado y se instala un gobierno comunista en el país. Occidente no pudo permanecer indiferente ante este movimiento y junto con la Liga Árabe comienzan a boicotear al gobierno comunista. Se inicia entonces un periodo de guerras de más de 30 años en el país, que empieza con la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. La Unión Soviética para tratar de apuntalar al gobierno comunista, y los afganos rebeldes, en su mayoría que no aceptaban el gobierno comunista, principalmente por un factor, el peso que tiene la religión en la sociedad afgana. Una sociedad muy religiosa, muy piadosa. Algunos dicen que muy ligada a formas extremistas de la piedad islámica, que no podía aceptar a un gobierno comunista ateo, como era este partido comunista que quiso tomar el poder, y que se puso a trabajar con los países vecinos, sobre todo con Pakistán, para desgastar al gobierno comunista. Intervino la Liga Árabe, intervino Estados Unidos también, como bien lo contó nuestro invitado Abbas en el otro bloque del programa, y se desencadenó una guerra contra la ocupación soviética que terminó en 1988 con la retirada soviética. Muchos dicen que la Unión Soviética tuvo su propio Vietnam,
en Afganistán, tal cual le había pasado antes a muchos otros imperios. Pero la retirada soviética, a diferencia de lo que pasó en Vietnam, no trajo la paz y la unidad al país. Es un país que está poblado por muchas tribus y muchas etnias, que quizá lo único que tengan en común es la religión islámica, después tienen muy poco en común. Se pelearon entre ellos los afganos que antes habían combatido unidos, se mataron en una brutal guerra civil hasta 1999. Se calcula que entre la invasión soviética y la guerra civil dejaron 3 millones de muertos en el país y 8 millones de afganos exiliados, sobre una población que tenía 25 millones de habitantes para 1970. Prácticamente el país quedó diezmado para 1999, que es cuando la guerra civil termina con el triunfo de una de las tantas facciones. Una secta religiosa que es la secta de los talibanes, que tomaron el poder en el país e instalaron una dictadura teocrática, todo bajo los principios del Islam. Prácticamente el país se aisló del mundo exterior, solamente tenía relaciones con China y con algunos pocos países musulmanes, Sudán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Prácticamente se había convertido en un estado paria. Aunque hay un hecho que relaciona a la Argentina con Afganistán. Primero, el país afgano no tiene relación con la Argentina, no hay una embajada en la Argentina, no hay embajada argentina tampoco en Afganistán, pero en los años 90 algunos empresarios argentinos trataron de hacer negocios con los talibanes. La familia Bulgeroni, sobre todo, que quiso construir un oleoducto desde Pakistán hasta Turkmenistán pasando por el suelo afgano. De hecho, Alejandro Bulgeroni, que fue uno de los hombres más ricos de la Argentina, que falleció creo que este año, si mal no recuerdo, llegó a negociar en persona con los líderes talibanes, entre ellos el mulá Mohamed Omar, que fue el máximo jefe del país durante este periodo en que los talibanes se mantuvieron en el poder, casi desde 1999, que ocuparon la totalidad del país hasta finales del año 2001. Si bien fue breve, la ocupación talibán de todo el país dejó su marca, por ejemplo. Y acá se toca con el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Osama Bin Laden se había refugiado en el país en 1998, luego de que el gobierno de Sudán lo expulsara. Bin Laden formó y entrenó la red Al-Qaeda en Afganistán, con apoyo de los talibanes. Aunque los talibanes no tuvieron participación en el atentado, quedaron en el punto de mira de Estados Unidos, ya que se negaron a expulsar a Bin Laden, se negaron a entregarlo a la justicia de Estados Unidos, y es ahí donde George Bush, hijo, lo puso al país en el llamado eje del mal, y ordenó la intervención militar que provocó la caída de los talibanes en enero del año 2002. Aunque los talibanes no se han ido del todo, siguieron atrincherados en el país, librando una guerra de guerrillas contra la ocupación estadounidense durante más de 11 años, hasta que Estados Unidos retiró sus tropas en el año 2014, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos y que termina como le pasó a todos los demás grandes imperios, un fracaso, ya que Estados Unidos no logró pacificar nunca el país, si bien instaló una constitución democrática, un gobierno parlamentario, nunca pudo lograr a Afganistán la paz y la seguridad que necesitaba. De hecho, la retirada de Estados Unidos provocó un vacío que lo está empezando a llenar gradualmente China, debido a la cercanía, a la gravitación que tienen las inversiones chinas en la reconstrucción del país, un país que lleva más de 30 años en guerra, de hecho. Es obvio que el capital extranjero, sobre todo el capital chino, está muy estimado para la reconstrucción. Un país que, si bien es exótico, ha sido bastante hermético, cerrado al exterior, pero también un tema recurrente en muchas películas y series de televisión. Muchos recordarán la saga de Rambo, la tercera película que está ambientada en Afganistán, de hecho, que está basada en un hecho real, que había estadounidenses efectivamente en el país que colaboraban con los grupos rebeldes. Está basada en un trasfondo real la película de Rambo, esto hay que decirlo. Película que incluso practican el deporte nacional argentino, que es el pato. Tal cual. Cuando están todos ahí con los caballos y justo ataca el helicóptero ruso. Exactamente. Soviético, perdón. Sí, los afganos practican un deporte que es similar al pato argentino. Muchos dicen que en realidad los españoles lo toman de los árabes. Muchos árabes que vivían en España, algunas tribus venían del lejano Afganistán, de hecho, esto hay que decirlo. Sí, hay una ligación con esta tierra milenaria, que es una ligación tangencial que tiene con nosotros. Actualmente es un país que pugna por recuperarse y ponerse de pie, por buscar su lugar en el mundo. Turísticamente es uno de los países menos visitados del mundo, pero
con el potencial turístico más grande de Asia, dicen algunos. Si llega a explotar la totalidad de su riqueza, podría hallar una buena fuente de financiamiento. De hecho, tiene más atractivos turísticos que países como Irán, Arabia Saudí. El tema, la guerra. La guerra siempre ha tirado por la borda a todo. De hecho, hoy en día uno puede caminar por el país y encontrar en los muros de los edificios marcas de balas, de esquirlas de granadas. Se pueden encontrar cráteres en los parques y plazas de las bombas. Es así, pero es la realidad con la que conviven millones de afganos, sin contar los millones que se fueron del país escapando de las guerras. De hecho, la comunidad afgana que vive en el exilio, más los 30 millones de afganos que viven hoy en día en el país, que buscan su lugar en el mundo y su lugar en la historia. Bien, eso era Afganistán a través de la voz y del conocimiento de Sabino Mostaccio.